Hola chicas y chicos, bueno, yo soy la profesora María Celina Lacunza y bueno, esta materia que se llama Perspectiva Filosófico-Pedagógica, está en segundo año, es una materia que intenta aportar a la formación de un profesor de historia desde la disciplina, fundamentalmente desde la filosofía, que es mi lugar de formación, pero también desde la pedagogía, pensando en la posición de ustedes como profesores de historia en formación. Entonces los temas que vamos a trabajar van a tener justamente este doble impacto, ¿no? Pensar en la historia y cómo la filosofía piensa la historia, los problemas que plantea, y por otra parte, cómo esas reflexiones impactan en el aula del secundario para la que ustedes se están formando. Bueno, yo les di a leer un texto que les agradezco que hayan leído con tanta profundidad, que hayan presentado esas preguntas tan interesantes y también que hayan expresado la complejidad que tiene el texto, porque realmente es un texto complejo. Primero porque es una conferencia y en las conferencias los pensadores condensan un poco un pensamiento que quizá en las obras se despliega mucho más. Y este pensador particularmente, que es Paul Ricoeur, un pensador francés del siglo XX, nació en 1913, murió en 2005, es un historiador que ha tenido una gran influencia en todos estos temas de filosofía de la historia, porque ha escrito varios libros relacionando la historia con la literatura, con la memoria, con la identidad, con el yo. Y además es un autor que tiene una gran densidad de ideas cuando escribe, así que vamos a tratar de organizar un poco en esta explicación lo que ustedes pudieron leer. Voy a acompañar esta explicación con una pequeña presentación que armé, así que voy a tratar de compartir esta pantalla con esa presentación. A ver si nos sale bien. Bueno, a ver. Voy a comenzar, bueno, aceptar, compartir pantalla, vamos a compartir, ¿sí? Y vamos a ir desde el principio, bueno, así nos hace caso. Bueno, tenemos entonces una primera aproximación sobre la palabra historia. El autor dice que la palabra historia nos remite a dos grandes significados. Por un lado, la historia como un discurso, y por otro lado la historia como todas las acciones que ha hecho la humanidad y que han impactado en la vida humana mediante el sufrimiento o algún tipo de padecimiento. Esto es muy general, pero el autor va a retomar este tema en la segunda parte de esta conferencia que vamos a leer. Nosotros nos vamos a enfocar, y en el punto 1, que yo les pedí que leyeran, en donde él va a tratar de delimitar tres cuestiones que están relacionadas con la historia como un discurso que hacen los historiadores, es decir, la historia como historiografía. Y acá él encuentra lo que él denomina, bueno, tres problemas. Uno va a estar relacionado, y ahora enseguida los vamos a ver, es el tipo de discurso del historiador. Él va a decir que es un discurso narrativo. El segundo problema es el tema de la justificación, es decir, cómo se prueba el discurso histórico, cómo se convalida su verdad. Y el tercer problema es de qué trata, cuál es el objeto de ese discurso, de qué trata ese discurso. Bien, en este primer nivel que se llama de problemas, eh, él dice, bueno, ¿cuál es la relación que tiene el discurso elaborado por un historiador con una narración, ya sea un cuento, una novela, una epopeya, una leyenda? Porque él encuentra que hay una similitud entre el discurso del historiador y el discurso de ficción, y que está dado en el armado de una configuración de elementos que son heterogéneos, que permiten, que tienen dos características. Por un lado,
ser entendibles. Él le llama eso la inteligibilidad. Y por el otro lado, tener una temporalidad que nos permite poder seguir un hilo en ese discurso. Tanto los historiadores que tienen, por supuesto, un discurso científico, como aquellos que generan un discurso ficcional, tienen esas dos mismas características. Y por otra parte, él encuentra una conexión entre esa forma de esa narración, es decir, la narración como una competencia cultural que está presente en todas las culturas. Él dice, bueno, hay 2000 culturas identificadas y en todas se encuentran narraciones, ¿no? Ahora, esa idea de una configuración que es armada por el escritor, ya sea un escritor de ficción o un historiador, eh, él la denomina trama o intriga, tomando ese concepto del pensamiento de Aristóteles. Y a la vez encontrando que en esa configuración hay una organización de elementos heterogéneos, que esos mismos elementos podrían ser organizados de otra manera y eso daría lugar a diferentes acontecimientos, ¿no? Bueno, ese es un tema que él plantea y lo deja simplemente planteado, no lo desarrolla. El segundo nivel de cuestiones que él toma es la cuestión de la justificación de la ciencia histórica. Y ahí él toma como dos, o podríamos decir, dos caminos para pensar este problema. Por un lado, si la ciencia histórica puede tener una justificación como una ciencia natural, que él denomina como una justificación demostrativa, en donde podríamos decir que habría un cierto acuerdo sobre una verdad. En este punto, él considera que no podemos homologar la ciencia histórica a una ciencia natural, porque la ciencia natural cuenta con el concepto de las leyes. Es decir, las ciencias naturales pretenden determinar regularidades entre ciertas condiciones iniciales y ciertas condiciones finales, lo que nos permite explicar y predecir como dos características de las ciencias naturales. En cambio, las ciencias históricas no pueden ser sometidas o los acontecimientos que ocurren en la historia no cumplen determinadas leyes porque siempre son diferentes, siempre hay una singularidad del acontecimiento histórico que piensa un historiador. Salvo algunas ciencias que son auxiliares de la historia, como la economía o la demografía, donde podría haber ciertas regularidades que están basadas en conocimientos estadísticos. Por lo tanto, para él, el ámbito de justificación de la ciencia histórica es la argumentación. Él no lo amplía este tema, aunque nosotros más adelante sí lo vamos a ampliar un poquito, porque la argumentación pertenece a un orden de verdad que se le denomina la veracidad o verosimilitud, es decir, hasta qué punto un discurso es aceptable por sus destinatarios, ¿no? Lo cual no elimina el carácter de las pruebas, pero eso lo dejamos también planteado. Y un tercer nivel de problemas es el objeto de la historia. Y acá tenemos uno de los conceptos quizá más complejos para comprender. Porque el autor se refiere a que la historia nos habla de entidades que podríamos denominar que engloban la acción de muchos individuos, por ejemplo, la entidad como un pueblo, como una ciudad, las clases sociales, que engloba la acción de los individuos, pero que no se reduce a una sumatoria de acciones de los individuos, sino que tienen esas entidades una identidad propia y una trayectoria propia que permite que no se puedan reducir a las vidas individuales, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos historizar al Estado argentino o a la nación argentina tendría
para el autor una consistencia propia, pero que requeriría, por supuesto, de la acción de los individuos que tendrían sobre esa entidad, la nación argentina, una pertenencia participante, pero que no agotaríamos el sentido de lo que es una nación solamente tomando historias individuales de cada uno de esos sujetos que lo componen, ¿no? Sino que la nación argentina tiene por sí misma una identidad propia y ese sería el objeto de la historia, ¿no? Ya sea la nación argentina o las clases sociales o la historia de las ciudades. Incluso, por ejemplo, se me ocurre a mí la historia, por ejemplo, de las mujeres, es decir, las mujeres en sí es como un concepto abstracto en la que habría una multiplicidad de individuos, pero que tendría una identidad propia. Bueno, este es un concepto de este autor que es interesante, pero que también él va a dejar planteado. Quiere decir que, pensando la historia como un discurso científico que hacen los historiadores, el carácter narrativo, el tipo de justificación y el tipo de objeto serían tres problemas de la historiografía. Y eso es lo que él pretende explicar acá. Y lo que yo les di de leer por ahora. Después vamos entonces a leer la segunda parte. Por ahora lo vamos a finalizar, a ver si me deja terminar, ¿no? Bien, hasta luego.